En el otoño de 1947, cuando las heridas de la guerra aún sangraban en el Mediterráneo, un grupo de arqueólogos británicos desembarcó en la isla de Kos con una misión aparentemente rutinaria: catalogar los restos del antiguo templo de Asclepio, el dios de la medicina. Lo que encontraron cambiaría para siempre nuestra comprensión de la sanación. Bajo los cimientos del templo, sellada por siglos de silencio, yacía una cámara secreta. En sus muros, grabados con una precisión casi obsesiva, se extendían jeroglíficos y símbolos que no correspondían a ninguna época conocida. Pero en el centro de esta cripta olvidada, protegido por una urna de mármol negro, reposaba un pergamino carbonizado. Las primeras líneas que lograron descifrar los eruditos helenistas provocaron escalofríos. Yo, Hipócrates de Kos, hijo de Heráclides, escribo estas palabras en secreto, pues sé que el mundo no está preparado para la verdad completa de la sanación. Durante décadas, este manuscrito permaneció clasificado en los archivos del Museo Británico. Los académicos que intentaron estudiarlo sufrían extraños accidentes, enfermedades súbitas, pesadillas recurrentes, visiones que los obligaban a abandonar su investigación, como si el mismo conocimiento se resistiera a ser revelado. Pero el tiempo, ese gran revelador de secretos, finalmente ha vencido. Este no es un texto médico convencional. No encontrarás aquí las enseñanzas domesticadas que el mundo conoce de Hipócrates. El juramento sanitizado, los aforismos inofensivos, repetidos en las escuelas de medicina. Este es el verdadero legado, el conocimiento prohibido que sus discípulos más cercanos ocultaron por una razón muy específica, porque transformaba no solo el cuerpo, sino el alma misma de quien lo recibía. Las páginas que siguen contienen los secretos que Hipócrates nunca se atrevió a enseñar públicamente. Aquí está la medicina que trasciende lo físico y toca las fibras más íntimas del espíritu humano. La sanación que no solo cura enfermedades, sino que despierta poderes dormidos en cada ser. Una advertencia antes de continuar. Este conocimiento exige responsabilidad. Como escribió el mismo Hipócrates en estas páginas, quien posee la llave de la sanación verdadera, posee también el poder de destruir. Úsala con la sabiduría de los dioses y la humildad de los mortales. Lo que estás a punto de escuchar son las palabras exactas que Hipócrates de Kos escribió en la soledad de su cámara secreta, iluminado únicamente por la llama vacilante de una antorcha. Consciente de que estaba confiando a la eternidad los secretos más sagrados de la medicina. Su voz, preservada en cada línea, está a punto de susurrarte los misterios que cambiaron su época y que están destinados a cambiar la tuya. Que estas palabras lleguen solo a quienes están preparados para recibir la verdad completa de la sanación. Yo soy la voz que habla desde el silencio de los siglos. Soy Hipócrates, y estas son las palabras que jamás pronuncié ante multitudes, sino que confié únicamente al pergamino y a la eternidad. La primera verdad prohibida que debo revelarte es esta. La naturaleza es el médico supremo, y nosotros, los mortales que osamos llamarnos sanadores, no somos más que humildes servidores de su sabiduría infinita. Recuerdo con claridad meridiana el caso que cambió para siempre mi comprensión de la medicina. Era un niño de apenas 7 años, hijo de un comerciante de Kos. Los sacerdotes del templo lo habían desahuciado. Una fiebre maligna consumía su pequeño cuerpo como fuego devorador, y ninguna de nuestras pociones lograba apagar las llamas que ardían en su interior. Su padre, desesperado, me suplicó que hiciera algo, cualquier cosa, pero yo había agotado todos mis conocimientos. En mi arrogancia juvenil, creía que la medicina residía en mis manos, en mis ungüentos, en mis fórmulas secretas. Qué equivocado estaba. Fue la madre del niño quien, en un acto de intuición pura, tomó a su hijo moribundo
y lo llevó al bosque sagrado de las afueras de la ciudad. Allí, bajo la sombra protectora de los robles centenarios, lo acostó sobre un lecho de hierba fresca y musgo húmedo, le dio a beber únicamente agua de manantial y le ofreció frutos silvestres cuando tenía hambre. Durante 3 días y 3 noches, esa mujer mantuvo a su hijo en comunión directa con la tierra que nos nutre. No había medicamentos, no había rituales complicados, solo la respiración profunda del bosque, el canto de los pájaros al amanecer, el murmullo del arroyo cercano y la inmensidad del cielo estrellado protegiéndolos durante las noches. Al 4.º día, cuando llegué convencido de que encontraría a un niño muerto, me topé con algo que desafió todo lo que creía saber sobre la sanación. El pequeño correteaba entre los árboles, con mejillas sonrosadas y ojos brillantes de vida. La fiebre había desaparecido por completo, como si jamás hubiera existido. Fue entonces cuando comprendí la primera ley secreta de la medicina. Existe en cada ser viviente una fuerza sanadora natural, una vis medicatrix naturae, que conoce exactamente lo que el cuerpo necesita para restaurar su equilibrio. Esta fuerza no requiere de nosotros más que una cosa, que nos apartemos de su camino y le permitamos actuar. Pero aquí está el secreto que nunca enseñé públicamente. Esta fuerza sanadora no opera solo en el cuerpo físico, actúa también en el alma, en el espíritu, en esa parte inmaterial de nuestro ser que los filósofos llaman psique. Cuando nos reconectamos con los ritmos naturales de la vida, cuando sincronizamos nuestro pulso interno con el latido cósmico del universo, despertamos poderes de autocuración que van más allá de lo que la mente puede comprender. El niño sanó porque su madre, guiada por un instinto ancestral, lo devolvió a la fuente primordial de toda sanación, la naturaleza misma. En ese bosque sagrado, lejos del ruido de la civilización, el pequeño cuerpo pudo recordar su conexión primigenia con las fuerzas creadoras de la vida. Desde aquel día, mi práctica médica cambió para siempre. Dejé de ser el protagonista de la sanación para convertirme en su humilde facilitador. Aprendí a observar los ciclos de la luna y a prescribir tratamientos que siguieran sus fases. Estudié el comportamiento de los animales y descubrí que ellos conocen instintivamente las hierbas que necesitan para sanarse. Pero lo más importante, comprendí que cada amanecer y cada atardecer son oportunidades sagradas de reconexión con la fuerza sanadora universal. Aquí está tu primera medicina secreta, la técnica que transformará tu relación con la salud. Cada mañana, antes de que el sol corone las montañas, sal de tu morada y colócate de pie sobre la tierra desnuda. Siente cómo tus pies se enraizan en el suelo que te sostiene. Respira profundamente el aire fresco que trae consigo los secretos de la noche. Extiende tus brazos hacia el cielo y permite que la primera luz del día penetre en cada poro de tu piel. Mientras haces esto, susurra estas palabras que yo mismo pronunciaba en secreto. Soy parte de la naturaleza infinita. Su sabiduría sanadora fluye a través de mí. Confío en la fuerza que mueve las estaciones y ordena las estrellas. Realiza este ritual durante una luna completa y verás cómo tu cuerpo comienza a recordar ritmos que había olvidado. Dolencias que parecían crónicas empezarán a disolverse. Energías que creías perdidas regresarán a ti como ríos que vuelven a su cauce natural. La naturaleza no comete errores. Cada síntoma tiene su propósito. Cada enfermedad lleva en sí misma las semillas de su propia curación. Nuestro papel no es luchar contra la enfermedad, sino entender el mensaje que nos trae y crear las condiciones para que la sabiduría natural del cuerpo pueda expresarse plenamente. Esto que te revelo ahora fue considerado herejía por los sacerdotes de mi tiempo y será considerado locura por los médicos del tuyo. Pero la verdad no teme ni al tiempo ni a la incomprensión. La naturaleza seguirá siendo el médico supremo mucho después de que todas nuestras teorías hayan regresado al polvo del olvido. Capítulo 2. Que tu alimento sea tu medicina. Si el primer secreto te reveló el poder de la naturaleza,
El segundo te mostrará una verdad aún más íntima. Cada bocado que llevas a tu boca es una decisión entre la vida y la muerte, entre la salud y la enfermedad, entre la luz y la oscuridad del alma. Había en Atenas una cortesana llamada Aspasia, no la famosa compañera de Pericles, sino otra mujer de igual belleza, pero distinto destino. Era conocida por su refinamiento exquisito y por los banquetes suntuosos que organizaba en su palacio, de mármol. Los hombres más poderosos de la ciudad acudían a sus mesas, atraídos tanto por su ingenio como por la opulencia de sus manjares. Sus cocineros traían desde los confines del mundo conocido los alimentos más exóticos: miel de Hybla, especias de la India, pescados del Bósforo, carnes de bestias cazadas en tierras lejanas. Cada comida era un festival de sabores que desafiaba los límites del placer humano. Durante años, Aspasia vivió rodeada de esta abundancia. Su cuerpo, nutrido con los manjares más selectos, se mantenía hermoso y lozano. Su mente, estimulada por conversaciones brillantes, mientras degustaba vinos añejados, parecía más aguda que nunca. Creía haber descubierto el secreto de la felicidad perpetua. Pero los dioses, que observan con paciencia infinita las transgresiones de los mortales, comenzaron a enviarle señales sutiles que ella se negaba a interpretar. Primero, fueron las digestiones pesadas que la obligaban a permanecer recostada durante horas. Luego, una extraña melancolía que la asaltaba después de cada banquete, como si su alma llorara por algo que no podía nombrar. Sus sueños se volvieron agitados, poblados de pesadillas, donde se veía ahogándose en ríos de miel y aceite. Cuando finalmente acudió a mí, su rostro había perdido esa luminosidad que la había hecho célebre. Sus ojos, aunque seguían siendo hermosos, reflejaban una fatiga que ningún sueño lograba aliviar. Su cuerpo, aparentemente saludable, emanaba un aura de enfermedad que yo reconocí de inmediato. «Maestro», me dijo con voz que temblaba de angustia, «mis médicos me han examinado y no encuentran mal alguno. Mis humores parecen equilibrados. Mi pulso es regular. Mi sangre fluye normalmente. Sin embargo, siento que algo se está pudriendo dentro de mí, algo que ningún remedio logra tocar». La observé en silencio durante largo tiempo. Sus mejillas tenían el color artificial de quien se alimenta en exceso. Sus manos, aunque suaves, temblaban ligeramente con el nerviosismo de quien ha perdido la conexión con su propio cuerpo. Pero lo que más me inquietó fue percibir en ella esa desconexión espiritual que solo produce el alimento convertido en ídolo. «Aspasia», le dije finalmente, «tu enfermedad no está en tu cuerpo, está en tu relación con la comida. Has transformado el acto sagrado de nutrirse en un ritual de placer descontrolado. Tu alma se está envenenando no por lo que comes, sino por cómo comes». Entonces le revelé el segundo secreto prohibido de la medicina. El alimento no es solo combustible para el cuerpo, es información que habla directamente con nuestra esencia más profunda. Cada ingrediente lleva consigo la historia de la tierra donde creció, la energía del sol que lo maduró, la intención de quien lo preparó. Cuando comemos en estado de gratitud y conciencia, el alimento se convierte en medicina pura. Cuando comemos desde la ansiedad, la gula o el vacío emocional, incluso los manjares más exquisitos se transforman en veneno sutil que corrompe no solo el cuerpo, sino el alma misma. Le prescribía a Aspasia algo que ningún médico de su época se habría atrevido a sugerir: un ayuno de 3 días bebiendo únicamente agua de manantial y contemplando el amanecer desde su terraza. Después, debía alimentarse durante una luna, completa con los frutos más simples: pan integral, aceitunas, higos frescos, hierbas aromáticas, agua pura. Pero lo más importante, antes de cada comida, debía realizar un ritual que yo mismo practicaba en secreto y que ahora te confío a ti. Debía tomar el alimento entre sus manos y contemplarlo en silencio durante el tiempo que tarda en respirar, 7 veces profundamente.
Debía agradecer a la tierra que lo había nutrido, al sol que lo había madurado, al agua que lo había alimentado. Debía bendecir las manos que lo habían cosechado y preparado. Solo entonces podía llevárselo a la boca, masticando lentamente, saboreando no solo su textura y sabor, sino también la historia de vida que contenía. Durante las primeras semanas, Aspasia se resistió. Su mente, acostumbrada a los estímulos intensos, se rebelaba contra la simplicidad. Pero gradualmente, algo extraordinario comenzó a suceder. Sus digestiones se volvieron suaves como el fluir de un arroyo sereno. Su sueño recuperó la profundidad reparadora de la infancia. Su piel adquirió una luminosidad que ningún cosmético había logrado darle. Pero lo más maravilloso fue que su alma recuperó una paz que había olvidado. Me contó que durante las comidas conscientes experimentaba momentos de éxtasis espiritual, como si cada bocado la conectara con la sabiduría primordial del universo. Al cabo de 3 meses, Aspasia había transformado no solo su salud, sino su vida entera. Sus banquetes se convirtieron en ceremonias sagradas, donde los invitados aprendían a comer como acto de comunión con lo divino. Su casa se volvió un templo donde se practicaba la medicina más antigua del mundo, la alimentación consciente. Aquí tienes tu segundo secreto práctico. Antes de cada comida, sin excepción, realiza este ritual sagrado que transformará tu relación con el alimento y, por ende, con la vida misma. Toma tu comida entre las manos, cierra los ojos y respira profundamente 7 veces. Mientras lo haces, repite estas palabras que yo susurraba en el silencio de mi corazón. Bendigo este alimento que llega a mí cargado de vida, que se convierta en medicina para mi cuerpo, luz para mi mente y paz para mi alma. Que cada célula de mi ser reciba su sabiduría y se regenere en perfecta armonía. Come lentamente, masticando cada bocado al menos 30 veces. Percibe no solo el sabor, sino también la textura, la temperatura, la historia que cada ingrediente te cuenta. Come en silencio al menos durante los primeros minutos, permitiendo que tu conciencia se fusione completamente con el acto de nutrirte. Practica esto durante una luna completa y descubrirás algo que los médicos modernos han olvidado: que la digestión comienza en la mente, continúa en el corazón y se completa en el alma. Verás cómo tu cuerpo aprende a pedirte exactamente lo que necesita, cómo tu apetito se regula naturalmente y cómo incluso los alimentos más simples se convierten en fuentes de gozo y vitalidad. El alimento consciente es la medicina más poderosa que existe, porque no solo sana el cuerpo, sino que eleva la conciencia y conecta el alma humana con la sabiduría infinita de la naturaleza que nos creó. Capítulo 3. El agua sagrada que purifica el alma. Hidroterapia del espíritu. El tercer secreto que debo revelarte toca la esencia misma de la vida. El agua no es solo el elemento que apaga la sed, es el conductor más poderoso de la intención sanadora, el medio a través del cual el espíritu puede transformar la materia. Conocí a un soldado espartano llamado Leónidas, no el rey heroico, sino un guerrero común cuyas heridas físicas palidecían ante las cicatrices de su alma. Había sobrevivido a la batalla de las Termópilas, pero su cuerpo llevaba marcas profundas. Una lanza persa había atravesado su hombro y una espada le había dejado una herida purulenta en el muslo que se negaba a sanar. Pero lo que más lo atormentaba no eran sus heridas visibles, sino las invisibles, las pesadillas que lo despertaban gritando, la culpa de haber sobrevivido cuando sus compañeros perecieron, el odio que envenenaba su corazón como hierro candente. Los médicos del ejército habían agotado sus recursos. Las heridas se infectaban constantemente y su mente se fragmentaba día tras día. Cuando llegó a mí, era poco más que un fantasma viviente. «Maestro», me dijo con voz quebrada, «mi cuerpo se pudre y mi alma se ahoga en tinieblas. Los sacerdotes dicen que los dioses me han abandonado». Lo observé largamente. Sus heridas físicas eran severas, pero reconocí algo más profundo.
Su agua interna estaba contaminada. No me refiero solo a los humores corporales, sino a esa agua espiritual que fluye por los canales invisibles del alma. Aquí debo revelarte un secreto que jamás enseñé públicamente. El agua posee memoria. Cada gota que bebemos lleva consigo la información de todos los lugares por donde ha pasado, todas las emociones que ha absorbido, todas las intenciones que la han tocado. Le prescribí algo que desafió todas las tradiciones médicas de mi época. Debía peregrinar hasta un manantial sagrado en las montañas de Kos, aquel que brotaba directamente de las entrañas de la Tierra Madre. Allí debía permanecer 7 días y 7 noches, bebiendo únicamente de esa agua pura y bañándose en sus corrientes al amanecer y al atardecer. Pero lo crucial no era solo el agua, sino el ritual que debía realizar. Cada vez que bebiera, debía sostener el líquido en sus manos y hablarle como si fuera un ser viviente. Agua sagrada, lava de mi interior todo el dolor que no me pertenece. Purifica mi sangre de la amargura. Limpia mi mente de los recuerdos que me envenenan. Restaura en mi alma la paz primordial. Al principio, Leónidas se resistió. Su mente guerrera consideraba estas prácticas como supersticiones de mujeres. Pero su desesperación era mayor que su orgullo, y siguió mis instrucciones. Durante los primeros días, mientras se sumergía en las aguas frías del manantial, revivió una y otra vez los horrores de la batalla. Gritó, lloró, se debatió contra enemigos invisibles. Pero gradualmente, algo extraordinario comenzó a ocurrir. El agua parecía extraer de su cuerpo no solo la suciedad física, sino también las toxinas emocionales que lo habían estado matando lentamente. Al 5.º día, sus heridas comenzaron a sanar de manera prodigiosa. Al 7.º, cuando regresó a la ciudad, era un hombre transformado. Su piel brillaba con salud renovada, sus ojos habían recuperado la claridad, y su alma emanaba una serenidad que asombró a todos los que lo conocían. Pero lo más milagroso fue su testimonio. «Maestro», me dijo, mientras estaba sumergido en esas aguas sagradas, sentí como si el manantial lavara no solo mi cuerpo, sino también mi historia, como si cada gota llevara consigo las lágrimas de mis enemigos caídos y las bendiciones de mis compañeros muertos. Comprendí que todos somos agua en diferentes recipientes y que el odio no es más que sed espiritual. Este caso me enseñó la ley secreta del agua. Cuando se carga con intención consciente, se convierte en el medio más eficaz de transmutación física y espiritual. El agua bendecida con amor puede sanar. El agua impregnada de gratitud puede regenerar. El agua tocada por la oración puede transformar la realidad misma. Aquí está tu tercer medicina secreta, el ritual del agua consciente que practicarás cada mañana al despertar y cada noche antes de dormir. Toma un vaso de agua pura entre tus manos, sosténlo a la altura de tu corazón y respira profundamente 3 veces. Mientras lo haces, visualiza cómo una luz dorada desciende desde el cosmos y penetra en el agua, cargándola con poder sanador infinito. Susurra estas palabras que yo pronunciaba en secreto. Agua sagrada, fuente de toda vida, recibe mi intención, amorosa. Que cada molécula tuya se impregne de salud perfecta, paz profunda y sabiduría infinita. Que al beber de ti, cada célula de mi ser se renueve y se eleve a su estado más puro. Bebe lentamente, sintiendo cómo el agua bendecida fluye por tu garganta, llega a tu estómago y se distribuye por cada rincón de tu cuerpo. Visualiza cómo limpia tus órganos, purifica tu sangre y lava tu mente de pensamientos tóxicos. Practica esto religiosamente durante una luna completa. Verás cómo tu cuerpo se desintoxica naturalmente, cómo tu mente se clarifica y cómo tu alma recupera esa pureza original que creías perdida para siempre. El agua consciente es medicina, líquida, pero solo para aquellos que comprenden que la verdadera curación ocurre cuando el espíritu toca la materia con intención sagrada. Capítulo 4. La respiración como elixir. Secreto. El cuarto secreto que confío a tu alma inquieta.
toca el misterio más íntimo de la existencia. La respiración no es solo el mecanismo que mantiene vivo tu cuerpo, es el hilo invisible que conecta tu espíritu mortal con la sabiduría infinita del cosmos. En los días de mi juventud, cuando aún creía que la medicina residía únicamente en hierbas y ungüentos, conocí a una mujer extraordinaria llamada Pythia, no la famosa pitonisa de Delfos, sino una sanadora de mi isla natal que poseía un don que desafiaba toda comprensión. Podía devolver la vida a quienes parecían haber cruzado ya el umbral de la muerte. Su reputación llegó hasta mí a través de una historia que sacudió todos mis fundamentos médicos. Una joven madre había caído en un estado de muerte aparente después de un parto difícil. Su pulso se había desvanecido, su respiración había cesado, su cuerpo se enfriaba ya con el tacto helado de la muerte. Los lloradores profesionales habían comenzado sus lamentaciones y su esposo preparaba la pira funeraria. Fue entonces cuando Pythia llegó a la casa enlutada. «Detengan todo», ordenó con una autoridad que no admitía réplica. «Esta mujer no ha muerto, solo ha olvidado cómo respirar correctamente». Se acercó al cuerpo inmóvil y comenzó un ritual que jamás había presenciado. Colocó sus manos sobre el pecho de la mujer y comenzó a respirar con una profundidad y un ritmo que parecían seguir las pulsaciones secretas del universo. Pero lo más extraordinario era que, mientras respiraba, susurraba palabras dirigidas no al cuerpo inerte, sino al alma que parecía haber abandonado ya su morada mortal. «Pneuma sagrado», la escuché murmurar, «espíritu de vida que habitas entre el cielo y la tierra, regresa a este templo que te necesita. Que cada inspiración traiga de vuelta la chispa divina, que cada exhalación libere aquello que impide el retorno de la vida». Durante lo que me pareció una eternidad, Pythia mantuvo este diálogo respiratorio con la muerte misma. Y entonces, cuando ya todos habíamos perdido la esperanza, sucedió lo imposible. El pecho de la mujer se elevó ligeramente, como una flor que se abre al primer rayo de sol. Sus labios se entreabrieron y un suspiro suave, casi imperceptible, escapó de su garganta. La mujer regresó de los dominios de Hades. Esa noche, sediento de comprensión, busqué a Pythia para que me revelara el secreto de su poder. Lo que me enseñó cambió para siempre mi entendimiento de la medicina y de la vida misma. «Hipócrates», me dijo con una sonrisa que guardaba milenios de sabiduría, «los médicos buscan la curación en sustancias externas, pero ignoran la medicina más poderosa que poseemos, el pneuma, el aliento divino que nos conecta directamente con la fuente de toda vida». Me explicó entonces que existe una respiración superficial, que apenas mantiene funcionando la máquina del cuerpo, y una respiración sagrada, que despierta poderes dormidos en cada célula de nuestro ser. Esta respiración profunda no solo oxigena la sangre, sino que carga cada átomo de nuestro cuerpo con la energía vital del cosmos. Pero aquí está el secreto que ella me reveló y que nunca enseñé públicamente. Cuando respiramos con plena conciencia, no solo inhalamos aire, sino que absorbemos también las cualidades invisibles que flotan en el éter. Paz, cuando necesitamos calmar la mente. Fuerza, cuando el cuerpo desfallece. Sabiduría, cuando el alma busca respuestas. Amor, cuando el corazón se endurece. La clave está en respirar con intención específica, dirigiendo conscientemente el pneuma hacia aquellas partes de nuestro ser que requieren sanación. Durante los meses que siguieron, Pythia me enseñó la técnica secreta que ahora confío a tu cuidado. La respiración de los 4 vientos, cada uno cargado con un poder diferente de regeneración. El primer viento viene del oriente, cargado con la energía del amanecer y el poder de los nuevos comienzos. Cuando inhalas desde esta dirección, visualizando cómo el aire dorado del alba penetra en tus pulmones, tu cuerpo recibe el don de la renovación celular. El segundo viento llega del sur, caliente y vital como el sol del mediodía. Esta respiración carga tu sangre con energía pura y despierta la fuerza dormida en tu corazón.
El tercer viento proviene del occidente, fresco y liberador como la brisa del atardecer. Al respirarlo conscientemente, liberas de tu cuerpo todas las toxinas físicas y emocionales acumuladas. El cuarto viento desciende del norte, sereno y profundo, como la noche estrellada. Esta respiración trae paz a tu mente y conecta tu alma con la sabiduría ancestral. Aquí tienes tu cuarta medicina secreta. Cada mañana, antes de que el mundo despierte, siéntate mirando hacia el oriente. Respira profundamente 7 veces, visualizando cómo el aire dorado del amanecer penetra no solo en tus pulmones, sino en cada célula de tu cuerpo. Mientras inhalas, susurra mentalmente: recibo el pneuma sagrado que renueva mi ser. Mientras exhalas, declara: libero todo aquello que no me sirve para crecer. Al mediodía, repite el proceso mirando al sur, cargando tu respiración con energía vital. Al atardecer, hacia el occidente, liberando las tensiones del día. Por la noche, hacia el norte, conectándote con la paz infinita. Practica esta respiración consciente durante una luna completa y experimentarás transformaciones que ningún médico podrá explicar. Dolores crónicos que desaparecen, energías que se multiplican, claridad mental que se intensifica y, sobre todo, esa sensación profunda de estar conectado con algo infinitamente más grande que tu cuerpo individual. El pneuma divino es el elixir más poderoso que existe, pero solo fluye hacia quienes han aprendido a respirar con el alma, no solo con los pulmones. Capítulo 5. Las emociones como medicina o veneno. El quinto secreto que debo revelarte es quizás el más peligroso de todos, pues toca el poder terrible y magnífico de las emociones. Cada sentimiento que albergas en tu corazón se convierte en medicina o veneno, dependiendo de cómo lo alimentes en el silencio de tu alma. Conocí a un rey. No mencionaré su nombre, para proteger su memoria, que gobernaba con mano firme, pero corazón tormentoso. Era un hombre de gran sabiduría política, pero había permitido que la ira se convirtiera en su consejera más íntima. Su cólera era legendaria. Cuando alguien lo contrariaba, su rostro se encendía como metal al rojo vivo, sus venas se hinchaban como ríos en crecida, y sus palabras cortaban más profundo que cualquier espada. Los cortesanos temblaban en su presencia, y sus enemigos preferían la muerte en batalla antes que enfrentar su furia. Durante años, este temperamento volcánico le había servido para imponer respeto y mantener el orden en su reino. Pero los dioses, que observan con paciencia infinita las transgresiones del alma, comenzaron a cobrar su tributo. Primero fueron los dolores de cabeza que lo asaltaban después de cada explosión de ira. Luego, una tensión constante en el pecho que lo obligaba a respirar con dificultad. Sus digestiones se volvieron pesadas, su sueño se fragmentó, y una extraña fatiga comenzó a consumir sus fuerzas como fuego silencioso. Cuando sus médicos de palacio agotaron sus recursos, me llamaron para examinar al soberano. Lo encontré, sentado en su trono, aparentemente poderoso, pero mis ojos entrenados reconocieron de inmediato los síntomas de una enfermedad que ningún ungüento podría curar. La ira había envenenado su sangre. Majestad, le dije con la franqueza que solo los médicos podemos permitirnos ante los poderosos. Vuestro mal no está en vuestro cuerpo, aunque se manifieste en él. Está en la relación que mantenéis con la cólera. Sus ojos se encendieron, peligrosamente. ¿Me dices que mi carácter me está matando? Os digo algo más grave aún, respondí sin titubear. Vuestra ira se ha convertido en un veneno que fabrica vuestro propio corazón. Cada explosión de cólera libera en vuestra sangre sustancias más mortíferas que cualquier ponzoña conocida. Entonces le revelé el secreto que jamás había compartido. Las emociones no son solo estados mentales, son alquimistas invisibles que transforman constantemente la química de nuestro cuerpo. La ira prolongada produce venenos internos que corroen los órganos desde dentro. El miedo crónico genera ácidos que disuelven la vitalidad.
La envidia fabrica toxinas que envenenan la sangre más eficazmente que cualquier planta venenosa. Pero también le expliqué la otra cara de esta verdad. La gratitud genera elixires internos que regeneran los tejidos. El amor fabrica medicinas que fortalecen el corazón. La serenidad produce bálsamos internos que sanan desde las profundidades del alma. El rey me escuchó en silencio y por primera vez en años vi vulnerabilidad en sus ojos. Si lo que dices es cierto, Hipócrates, entonces llevo años asesinándome con mis propias manos. ¿Existe alguna cura para este veneno que yo mismo he fabricado? Le prescribí algo que ningún rey había practicado jamás: la transmutación emocional diaria. Cada mañana, antes de enfrentar los asuntos del reino, debía realizar un ritual secreto que transformaría su relación con la cólera. Debía sentarse en soledad y evocar deliberadamente alguna situación que lo enojara. Cuando sintiera la ira ascender por su pecho como llama ardiente, en lugar de alimentarla o reprimirla, debía observarla como un científico estudia un fenómeno natural. Siento la ira en mi pecho, debía decirse a sí mismo. Percibo cómo mi corazón acelera, cómo mis músculos se tensan, cómo mi respiración se agita. Esta emoción es energía pura que puedo dirigir hacia la destrucción o hacia la creación. Entonces, mediante respiraciones profundas y visualización consciente, debía transformar esa energía ardiente en determinación serena, esa fuerza destructiva en poder constructivo. Al principio, el rey se resistió. Su mente guerrera consideraba esta práctica como debilidad indigna de un soberano, pero su desesperación por sanar era mayor que su orgullo y siguió mis instrucciones. Los primeros días fueron tormentosos. Revivir conscientemente las situaciones que lo enojaban era como abrir heridas que prefería mantener cerradas. Pero, gradualmente, algo extraordinario comenzó a suceder. Descubrió que podía observar su ira sin ser consumido por ella, como quien contempla un incendio desde una colina segura. Al cabo de 2 meses, la transformación era visible. Sus dolores de cabeza habían desaparecido. Su respiración se había vuelto serena y su presencia irradiaba una autoridad más profunda que la que había tenido jamás. Sus súbditos notaron que podía tomar decisiones difíciles sin perder la compostura y que su sabiduría había crecido al liberarse del nublamiento que produce la cólera constante. Maestro, me confesó tiempo después, descubrí algo extraordinario. La ira no desapareció de mi vida, pero ya no soy esclavo de ella. Ahora la uso como el herrero usa el fuego, para forjar, no para destruir. Aquí tienes tu quinta medicina secreta, el ritual diario de transmutación emocional que transformará los venenos de tu alma en elixires de poder. Cada mañana, siéntate en silencio y examina qué emoción tóxica ha estado dominando tu corazón. Ira, miedo, envidia, resentimiento. Sin juzgarla ni reprimirla, obsérvala como un científico estudia un elemento químico. Respira profundamente y declara: esta emoción es energía pura en mi interior. Reconozco su poder y elijo dirigirla hacia mi crecimiento. Visualiza cómo esa energía emocional se transforma. La ira en determinación, el miedo en prudencia, la envidia en inspiración para mejorar, el resentimiento en sabiduría. Practica esto religiosamente durante una luna completa. Descubrirás que posees el poder de la alquimia emocional, convertir el plomo de los sentimientos destructivos en oro de la sabiduría. Las emociones son la farmacia más poderosa que existe, pero solo funcionan como medicina cuando aprendes a ser su dueño, no su víctima. Capítulo 6. Los 4 humores del destino. Sangre, flema, bilis amarilla y negra. El sexto secreto que confío a tu alma sediente de sabiduría revela la estructura oculta de tu ser. No eres una unidad simple, sino un cosmos en miniatura donde 4 fuerzas primordiales luchan y danzan eternamente para crear el milagro de tu existencia. Conocí a un comerciante de Atenas llamado Nicodemo,
hombre de gran fortuna, pero de naturaleza profundamente desequilibrada. Su historia ilustra perfectamente cómo los humores internos pueden convertirse en bendición o maldición, dependiendo de si conocemos o ignoramos sus secretos. Nicodemo era lo que mis contemporáneos llamarían un hombre de múltiples temperamentos. Por las mañanas despertaba sanguíneo, lleno de entusiasmo y proyectos grandiosos. Su sangre caliente lo impulsaba a tomar decisiones audaces en sus negocios, a bromear con sus esclavos, a abrazar la vida con pasión desbordante. Pero al mediodía, cuando el sol alcanzaba su cenit, una transformación extraña se apoderaba de él. Su temperamento se volvía colérico, dominado por la bilis amarilla. Sus ojos se encendían con ira por cualquier contratiempo menor. Sus palabras se volvían cortantes como dagas, y todo el mundo evitaba contrariarlo durante esas horas peligrosas. Al atardecer, una pesadez melancólica se instalaba en su corazón. La bilis negra teñía sus pensamientos de tristeza profunda y se sumía en contemplaciones sombrías sobre la futilidad de la existencia. Durante estas horas, dictaba cartas llenas de pesimismo y tomaba decisiones comerciales desastrosas. Por las noches, finalmente, una flemática serenidad lo dominaba. Su mente se volvía lenta, pero sabia, sus movimientos pausados, pero seguros. Era en esas horas cuando escribía sus mejores contratos y tomaba las decisiones más acertadas. Esta montaña rusa emocional no solo perturbaba su vida personal, sino que estaba arruinando su imperio comercial. Sus socios no sabían nunca con cuál Nicodemo iban a encontrarse, y su familia vivía en constante tensión, esperando el próximo cambio de humor. Cuando acudió a mí, estaba desesperado. «Maestro», me dijo con ojos que reflejaban 4 almas diferentes, «siento como si 4 demonios habitaran mi cuerpo, turnándose para poseer mi voluntad. ¿Existe alguna cura para esta maldición?» Lo observé largamente, reconociendo en Mino Mabenauretsi él un caso perfecto de desequilibrio humoral. Entonces, le revelé el secreto más profundo de la medicina antigua. Lo que él creía una maldición era en realidad una bendición mal comprendida. «Nicodemo», le expliqué, «no tienes 4 demonios dentro de ti, sino 4 maestros esperando ser armonizados. Los humores que te dominan son las 4 fuerzas que mueven el universo. La sangre que impulsa la vida, la bilis amarilla que enciende la acción, la bilis negra que profundiza la sabiduría y la flema que trae serenidad». Le enseñé entonces la teoría secreta que jamás compartí con mis discípulos comunes. Cada humor corresponde no solo a un temperamento, sino a una estación del alma, a un elemento cósmico, a una hora sagrada del día. La sangre domina en primavera y por las mañanas, cuando la vida despierta con fuerza renovada. Este humor nos conecta con el elemento aire y nos otorga optimismo, sociabilidad y coraje para emprender nuevos proyectos. La bilis amarilla reina en verano y al mediodía, cuando el fuego cósmico alcanza su máxima intensidad. Este humor nos vincula con el elemento fuego y nos proporciona liderazgo, determinación y poder de acción. La bilis negra gobierna en otoño y al atardecer, cuando la naturaleza se recoge en contemplación profunda. Este humor nos conecta con el elemento tierra y nos regala introspección, sabiduría y capacidad de percibir verdades ocultas. La flema domina en invierno y por las noches, cuando todo descansa en paz serena. Este humor nos une al elemento agua y nos otorga paciencia, estabilidad y profundidad emocional. El secreto, le expliqué a Nicodemo, no está en suprimir ninguno de estos humores, sino en aprender a dirigirlos conscientemente, usando cada uno en el momento apropiado para la tarea apropiada. Le enseñé entonces el ritual que transformaría su caos interno en sinfonía armoniosa, el test diario de los humores, una práctica que le permitiría conocer qué fuerza dominaba cada día en su interior y cómo usar ese poder en lugar de ser víctima de él. Cada amanecer debía sentarse en silencio y examinar su estado interno.
Sentía el impulso ardiente de la sangre llamándolo a la acción. Era momento de iniciar proyectos nuevos, hacer contactos sociales, tomar decisiones audaces. Percibía el fuego de la bilis amarilla encendiéndose en su pecho. Era el momento perfecto para liderar, confrontar problemas difíciles, ejercer autoridad con firmeza. Notaba la pesadez reflexiva de la bilis negra instalándose en su alma. Era la hora sagrada para planificar a largo plazo, estudiar profundamente, tomar decisiones sabias basadas en experiencia. Sentía la calma serena de la flema fluyendo por sus venas. Era el tiempo ideal para consolidar, organizar, construir bases sólidas para el futuro. La transformación de Nicodemo fue asombrosa. En lugar de ser víctima de sus cambios de humor, se convirtió en el director de su propia orquesta interna. Sus socios comerciales comenzaron a admirar su capacidad de adaptar su estilo de liderazgo a cada situación. Su familia descubrió en él una riqueza emocional que antes les parecía caótica. Maestro, me confesó meses después, descubrí que no tengo un solo temperamento, sino 4 poderes diferentes que puedo invocar según la necesidad. Soy como un general que tiene 4 ejércitos distintos, cada uno especializado en un tipo de batalla. Aquí tienes tu 6ª medicina secreta. Cada mañana, antes de enfrentar el mundo, siéntate en quietud y examina qué humor domina tu ser en ese momento. Coloca tu mano sobre el corazón y pregúntate, ¿qué fuerza interior me llama hoy? Si sientes energía expansiva y optimismo, es tu día sanguíneo. Tiempo de socializar, crear, emprender. Si percibes fuego y determinación, es tu momento colérico, hora de liderar, actuar, conquistar. Si detectas reflexión y profundidad, es tu periodo melancólico, momento de planificar, estudiar, contemplar. Si notas calma y estabilidad, es tu fase flemática, tiempo de organizar, consolidar, construir. Una vez identificado tu humor dominante, no luches contra él, úsalo. Planifica tu día para aprovechar esa energía específica. Verás cómo tu efectividad se multiplica cuando trabajas con tus ritmos internos en lugar de contra ellos. Los 4 humores son los 4 vientos de tu alma. Aprende a navegar con ellos y llegarás a puertos que nunca imaginaste posibles. Capítulo 7. El sueño. Medicina de los dioses. Hipnos y los sueños sanadores. El 7º secreto que debo revelarte toca el reino más misterioso de la existencia humana. Durante las horas de sueño, tu alma no descansa, sino que viaja a dimensiones donde opera la medicina más poderosa del cosmos. Conocí a una profetisa en el templo de Asclepio, una anciana llamada Melania, cuyo don extraordinario desafiaba toda comprensión médica. Podía curar enfermedades incurables simplemente durmiendo junto a los enfermos. Su método era tan simple como inexplicable. Cuando llegaba un paciente desahuciado, Melania se acostaba en un lecho paralelo al suyo, cerraba los ojos y entraba en un sueño profundo que duraba exactamente el tiempo que el enfermo necesitaba para sanar. Durante estas horas sagradas, algo extraordinario sucedía. Los testigos relataban que ambos cuerpos, el de la sanadora y el del paciente, emanaban una luz tenue pero visible. Sus respiraciones se sincronizaban hasta convertirse en una sola, y una paz sobrenatural llenaba la habitación. Al despertar, Melania describía visiones donde dialogaba con Hipnos, el dios del sueño, quien le revelaba exactamente qué medicina aplicar al alma del enfermo durante esas horas de inconsciencia sagrada. Intrigado por este fenómeno, decidí pasar una noche entera observando uno de sus rituales de sanación. El paciente era un soldado veterano cuyas heridas de guerra se habían infectado hasta el punto de la gangrena. Los cirujanos recomendaban la amputación inmediata. Mientras Melania dormía junto a él, fui testigo de algo que cambió para siempre mi comprensión del sueño. Durante las horas más profundas de la noche, percibí cómo una energía invisible fluía entre ambos cuerpos, como si el alma de la sanadora estuviera literalmente reparando el alma del guerrero herido. Al amanecer, cuando ambos despertaron, las heridas del soldado habían comenzado a cicatrizar
con una rapidez que desafiaba todas las leyes médicas conocidas. Hipócrates, me explicó Melania con ojos que guardaban secretos milenarios. El sueño no es ausencia de conciencia, sino presencia en otra dimensión de la realidad. Durante esas horas, el alma se libera de las limitaciones del cuerpo físico y puede acceder a poderes de sanación que están vedados a la mente despierta. Me reveló entonces el secreto más profundo del sueño reparador. Cada noche, cuando nos entregamos a hipnos, nuestro espíritu realiza un viaje sagrado hacia las fuentes primordiales de la vida. Allí, en esos reinos invisibles, recibe la medicina exacta que nuestro ser necesita, física, emocional o espiritual. Pero aquí está el secreto que ella me confió. Este proceso de sanación nocturna solo ocurre cuando nos preparamos conscientemente para recibirlo. El sueño común, agitado por preocupaciones y pesadillas, es tiempo perdido. El sueño sagrado, precedido por un ritual de purificación interior, se convierte en el templo donde operan los médicos divinos. Me enseñó la técnica que transformaría mis noches de descanso inconsciente en sesiones de medicina cósmica, el ritual del sueño consciente que ahora comparto contigo. Antes de acostarte, siéntate al borde de tu lecho y realiza una revisión completa de tu día. Reconoce tus errores, sin juzgarte, agradece tus aciertos sin enorgullecerte, y perdona a quienes te hirieron para liberar tu corazón de venenos emocionales. Después, mientras te recuestas, coloca tus manos sobre el corazón y formula una petición específica a tu sanador interior. Alma mía, durante estas horas de sueño, visita las fuentes de sanación infinita. Trae a mi cuerpo la medicina que necesita, a mi mente la paz que busca, a mi espíritu la sabiduría que anhela. Visualiza cómo tu habitación se llena de una luz dorada protectora que ahuyenta pesadillas y pensamientos tóxicos. Imagina que tu lecho se transforma en un altar donde los dioses de la medicina trabajarán durante toda la noche reparando todo aquello que el día ha dañado en tu ser. Mientras te sumerges en el sueño, repite estas palabras que Melania susurraba cada noche. Me entrego confiado al misterio sagrado del sueño. Que mis sueños sean medicina, que mi descanso sea regeneración, que mi alma viaje hacia la fuente de toda sanación. Practica este ritual durante una luna completa y experimentarás transformaciones que ningún médico podrá explicar. Despertarás cada mañana más renovado que nunca, con energías que creías perdidas, con claridades que no tenías, con una sensación profunda de estar siendo sanado desde dimensiones que tu mente despierta no puede alcanzar. El sueño consciente es la universidad nocturna, donde el alma aprende las lecciones más profundas de la sanación, pero solo pueden matricularse quienes se preparan para recibir enseñanzas que trascienden los límites de la realidad ordinaria. Capítulo 8. El juramento secreto al alma. El octavo secreto que confío a tu espíritu sediento de verdad revela el fundamento oculto de toda sanación auténtica. Antes de curar el cuerpo, debes sanar tu intención. Antes de tocar al paciente, debes purificar tu alma. Antes de pronunciar palabra alguna, debes jurar lealtad eterna a la fuerza sagrada que hace posible todo milagro médico. El mundo conoce las palabras públicas de mi juramento, esas frases domesticadas que repiten los médicos sin comprender su poder verdadero. Pero existe otro juramento, el secreto, el que escribí únicamente para mis discípulos más cercanos y que nunca pronuncié ante multitudes profanas. Conocí a un joven médico llamado Artemio, brillante en conocimientos, pero corrupto en intenciones. Había heredado de su padre una próspera práctica en Atenas y poseía habilidades técnicas que rivalizaban con las mías. Sin embargo, algo siniestro emanaba de su presencia que perturbaba profundamente mi alma. Artemio había convertido la medicina en un negocio lucrativo sin escrúpulos. Prescribía tratamientos innecesarios para prolongar las consultas. Inventaba enfermedades inexistentes para vender más remedios
y cobraba fortunas a familias desesperadas, prometiendo curaciones que sabía imposibles. Pero lo más grave era que había perdido por completo la conexión sagrada con el acto de sanar. Para él, los pacientes no eran seres humanos sufrientes, sino fuentes de ingresos. Su consultorio se había convertido en un mercado donde el dolor se compraba y vendía como cualquier otra mercancía. Los dioses, que nunca toleran la profanación de sus dominios sagrados, comenzaron a enviarles señales de advertencia. Los pacientes que tocaba con intenciones impuras empeoraban misteriosamente. Los remedios que preparaba con codicia perdían su efectividad. Una sombra invisible comenzó a seguirlo, llenando su consultorio de una energía tan pesada que incluso los enfermos más desesperados preferían marcharse. Cuando finalmente acudió a mí, su éxito aparente se había convertido en maldición real. Sus manos temblaban constantemente. Su sueño estaba poblado de pesadillas, donde aparecían todos los pacientes a quienes había dañado, y una extraña enfermedad consumía su vitalidad sin que pudiera diagnosticar su causa. «Maestro», me confesó con voz quebrada, «algo terrible me está sucediendo. Mientras más pacientes atiendo, más enfermo me vuelvo. Es como si cada curación fallida me robara un pedazo de mi propia salud». Lo observé largamente, reconociendo en él los síntomas inconfundibles de la corrupción del alma médica. Sus ojos habían perdido esa luz compasiva que debe brillar en todo sanador auténtico. Sus manos emanaban una frialdad que nada tenía que ver con la temperatura física. «Artemio», le dije con la severidad que merecía su transgresión, «tu enfermedad no tiene nombre en los tratados médicos porque no es del cuerpo, sino del espíritu. Has violado el juramento más sagrado que existe, el compromiso del alma con la fuerza sanadora universal». Entonces, le revelé la verdad que nunca enseñé públicamente. Existe una ley cósmica inquebrantable que gobierna el arte de sanar. Todo médico auténtico se convierte en canal de una fuerza que lo trasciende infinitamente. Cuando ese canal se contamina con intenciones impuras, la fuerza sanadora se retira y el falso sanador comienza a absorber la enfermedad de sus pacientes en lugar de transmitirles salud. Cada vez que tocas a un enfermo sin amor genuino en tu corazón, le expliqué, no solo fallas en curarlo, sino que estableces una conexión tóxica que drena tu propia vitalidad. Has convertido tu don en maldición. Le prescribí algo que ningún médico de su época había practicado jamás: la purificación total de su intención médica mediante un juramento secreto que debía renovar cada amanecer. Debía levantarse antes del alba, purificarse con agua de manantial y pronunciar en soledad las palabras sagradas que yo mismo susurraba cada mañana desde mis primeros días como sanador. Juro por la fuerza creadora que mueve las estrellas y hace latir los corazones, que mi alma se consagra completamente al servicio de la sanación. Que mis manos no busquen recompensa, sino oportunidad de servir. Que mis ojos vean en cada enfermo un hermano sagrado, merecedor de mi más pura compasión. Que mi mente no calcule ganancias, sino posibilidades de aliviar el sufrimiento. Prometo que jamás usaré mi conocimiento para dañar o explotar. Que antes de tocar a cualquier paciente, purificaré mi corazón de toda codicia, juicio o indiferencia. Que si alguna vez mi intención se corrompe, tendré el valor de detenerme antes de profanar el templo sagrado de la medicina. Que esta fuerza sanadora que fluye a través de mí nunca sea obstaculizada por mi ego, sino magnificada por mi humildad. Que cada curación sea un milagro del cosmos, operando a través de mis manos purificadas. Al principio, Artemio se resistió. Su mente calculadora consideraba estas prácticas como supersticiones inútiles, pero su desesperación por sanar era mayor que su escepticismo y comenzó a realizar el ritual diariamente. La transformación fue gradual pero inequívoca. Durante las primeras semanas, mientras pronunciaba el juramento, experimentaba una purificación emocional intensa. Lloraba por los pacientes a quienes había dañado. Sentía vergüenza por su codicia pasada, pero también percibía cómo una
Fuerza luminosa comenzaba a limpiar su alma. Al cabo de 2 meses, algo extraordinario había sucedido. Sus manos habían recuperado esa calidez sanadora que caracteriza a los médicos auténticos. Sus ojos brillaban nuevamente con compasión genuina. Y lo más milagroso, sus pacientes comenzaron a sanar con una rapidez que asombró a toda Atenas. Maestro, me confesó tiempo después, descubrí que la medicina no es una profesión, sino un sacerdocio. Cada paciente que toco es una oportunidad sagrada de servir a fuerzas que me trascienden infinitamente. Aquí tienes tu 8ª medicina secreta. Cada mañana, antes de enfrentar cualquier responsabilidad o interacción humana, renueva tu juramento personal con la integridad. Colócate de pie mirando hacia el oriente y declara: juro por la fuerza creadora que habita en mi interior, que este día será vivido desde la más pura intención de servir al bien, que mis palabras sanen, no hieran, que mis acciones construyan, no destruyan, que mi presencia irradie luz, no sombras. Prometo que antes de juzgar, buscaré comprender, que antes de reaccionar, purificaré mi corazón, que si mi intención se corrompe durante el día, tendré la sabiduría de detenerme, respirar profundamente y reconectarme con mi propósito más elevado. Practica este juramento matutino durante una luna completa y experimentarás una transformación que tocará no solo tu vida, sino la vida de todos los que te rodean. La integridad es la medicina preventiva más poderosa que existe, porque protege al alma de las toxinas que ninguna hierba puede neutralizar. Capítulo 9. La música que ordena el caos interior. El 9º secreto que debo revelarte toca uno de los misterios más profundos de la existencia. Tu cuerpo no es solo carne y huesos, sino un instrumento musical cósmico que puede afinarse o desafinarse y cuya armonía o desarmonía determina tu salud física, mental y espiritual. Conocí en mis años de juventud a un músico extraordinario llamado Orfeo, no el legendario hijo de las musas, sino un hombre mortal cuyo don desafiaba las fronteras entre el arte y la medicina. Había desarrollado una técnica revolucionaria. Podía diagnosticar enfermedades simplemente escuchando la voz de los pacientes y curarlas componiendo melodías específicas para cada dolencia. Su historia llegó a mí a través de un caso que sacudió todos mis conocimientos médicos. Una joven noble de Atenas había perdido por completo la capacidad de hablar después de presenciar la muerte violenta de su esposo en la guerra. Ningún médico había logrado devolverle la voz. Su garganta funcionaba perfectamente, pero algo invisible parecía haber roto las cuerdas de su alma. Cuando Orfeo examinó a la mujer muda, no buscó síntomas físicos, sino sonoros. Le pidió que intentara tararear, suspirar, incluso toser. Después, con una concentración casi sobrenatural, escuchó los sonidos sutiles que su cuerpo producía, el ritmo de su respiración, el latido de su corazón, incluso el murmullo casi imperceptible de su digestión. Esta mujer, me explicó más tarde, no ha perdido la voz física, sino la armonía interior que hace posible la expresión. Su alma está desafinada por el trauma, como un instrumento cuyas cuerdas se han roto por un golpe demasiado violento. Durante los siguientes días, Orfeo compuso una melodía única para ella, una secuencia de sonidos que resonaba exactamente con las frecuencias que su alma necesitaba recuperar. No era música para el entretenimiento, sino medicina acústica, vibración pura destinada a restaurar el orden interno perdido. El tratamiento era tan simple como extraordinario. Cada amanecer y cada atardecer, Orfeo tocaba su lira junto al lecho de la paciente. Las primeras sesiones fueron desgarradoras. La mujer lloraba sin sonido. Su cuerpo se convulsionaba con emociones que no podía expresar. Pero gradualmente, algo milagroso comenzó a suceder. Al 5.º día, mientras Orfeo interpretaba una melodía especialmente diseñada para liberar el dolor atrapado en su garganta, la mujer emitió un gemido apenas audible. Al 10.º día, ese gemido se había convertido en un susurro quebrado. Al 20.º día, pronunció su primera palabra en meses.
gracias. Pero la transformación no se detuvo ahí. A medida que recuperaba su voz física, también recuperaba su voz emocional, su capacidad de sentir alegría, su conexión con la vida. Era como si las melodías de Orfeo hubieran reordenado no solo las vibraciones de su garganta, sino las frecuencias de su alma entera. Fascinado por este fenómeno, dediqué meses a estudiar junto a Orfeo los secretos de la medicina musical. Lo que descubrí cambió para siempre mi comprensión de la sanación. Cada órgano de nuestro cuerpo vibra a una frecuencia específica cuando está sano y se desafina cuando enferma. El corazón sano late siguiendo ritmos que armonizan con las pulsaciones cósmicas. Los pulmones sanos respiran al compás de las mareas universales. El cerebro sano genera ondas que resonan con las frecuencias de la sabiduría infinita. Pero, cuando el miedo, la ira, la tristeza o cualquier emoción tóxica se instalan en nuestro ser, alteran estas frecuencias naturales. El resultado es enfermedad, no solo física, sino también mental y espiritual. Hipócrates me reveló Orfeo durante una noche memorable bajo las estrellas de Kos. Cada persona lleva dentro de sí una melodía única, su canción del alma. Cuando esa melodía se mantiene pura, la salud es inevitable. Cuando se distorsiona, la enfermedad aparece como síntoma de desarmonía. Me enseñó entonces la técnica secreta que transformaría mi práctica médica, cómo identificar la nota fundamental de cada persona y cómo ayudarla a recuperar su afinación natural. La clave estaba en escuchar, no solo con los oídos, sino con esa percepción sutil que se desarrolla cuando el médico aprende a resonar con las frecuencias profundas de sus pacientes. Cada voz humana revela el estado de armonía interior de quien la posee. Pero lo más extraordinario era descubrir que no necesitábamos instrumentos complejos para practicar esta medicina musical. La herramienta más poderosa ya la poseíamos. Nuestra propia voz, correctamente utilizada, podía generar las frecuencias exactas que el alma necesita para recuperar su afinación perfecta. Aquí tienes tu novena medicina secreta. Cada mañana, al despertar, dedica tiempo a encontrar y entonar tu nota personal, esa frecuencia única que ordena el caos interior y armoniza todas las funciones de tu ser. Siéntate en silencio y respira profundamente. Coloca una mano sobre tu corazón y otra sobre tu garganta. Comienza a producir sonidos suaves, dejando que emerjan naturalmente desde tu interior. Para sanar el corazón, para equilibrar las emociones, para calmar la mente. Experimenta con diferentes tonos hasta encontrar aquel que resuena en todo tu cuerpo, que hace vibrar tus órganos con una sensación de alivio y bienestar. Esa es tu nota sanadora personal. Una vez identificada, entona esa frecuencia durante 5 minutos cada mañana y 5 minutos cada noche. Visualiza cómo esas vibraciones ordenan el caos interno, afinan los órganos descompuestos, armonizan las emociones desequilibradas. Practica esto religiosamente durante una luna completa. Descubrirás que posees en tu garganta el instrumento de sanación más poderoso jamás creado. Tu voz consciente, sintonizada con las frecuencias de tu alma más profunda. Después, aprende a escuchar la música sutil que tu cuerpo produce constantemente. Cuando algo no suena bien en ti, no ignores esa desarmonía. Úsala como diagnóstico temprano y corrige la afinación antes de que la enfermedad se manifieste físicamente. La música consciente es medicina líquida para el alma, pero solo para aquellos que han aprendido a escuchar las sinfonías invisibles que determinan nuestro destino de salud o enfermedad. Capítulo 10. El arte perdido de escuchar al cuerpo. El 10º secreto que confío a tu alma inquieta revela quizás la habilidad más crucial y perdida de la medicina auténtica: la capacidad de escuchar el lenguaje silencioso que el cuerpo habla constantemente. Esos mensajes sutiles que revelan no solo lo que está enfermo, sino por qué está enfermo y cómo puede sanarse. En mis primeros años de práctica, conocí a un filósofo llamado Empédocles, hombre de sabiduría extraordinaria, pero de salud aparentemente frágil.
Durante años había consultado a los mejores médicos de Grecia, quienes le habían prescrito tratamientos diversos, sin resultado alguno. Sus síntomas eran desconcertantes. Dolores que migraban por su cuerpo sin patrón aparente, fatiga que aparecía y desaparecía caprichosamente, y una melancolía profunda que ningún remedio lograba aliviar. Cuando llegó a mi consultorio, traía consigo un pergamino con todas las recetas que había probado, hierbas de las montañas más remotas, ungüentos preparados por los sacerdotes más sabios, dietas prescritas por los médicos más famosos. Nada había funcionado. Maestro Hipócrates, me dijo con voz cansada, he agotado todos los recursos de la medicina conocida. Los médicos examinan mi cuerpo, analizan mis humores, pero ninguno parece escuchar realmente lo que mi enfermedad está tratando de decirme. Sus palabras me intrigaron profundamente. ¿Qué intentaba decirle su enfermedad? Durante mi formación, había aprendido a tratar síntomas, pero nunca me habían enseñado que pudieran tener un mensaje. Decidí hacer algo que ningún médico había hecho con él. No examinarlo, sino observarlo. Durante horas enteras me senté en silencio mientras él hablaba, no solo escuchando sus palabras, sino observando cada gesto, cada cambio en su respiración, cada tensión muscular, cada alteración en el color de su piel. Gradualmente, comenzó a emerger un patrón fascinante. Sus dolores se intensificaban cuando hablaba de ciertos temas, su relación conflictiva con su padre, sus dudas filosóficas sobre el sentido de la existencia, su miedo secreto a que sus ideas fueran rechazadas por futuras generaciones. Su fatiga aparecía específicamente cuando mencionaba sus responsabilidades como maestro, como si su cuerpo se rebelara contra una carga que su alma no deseaba cargar. Su melancolía se profundizaba cuando tocaba el tema de la soledad intelectual, esa sensación de ser incomprendido incluso por sus discípulos más cercanos. Después de 3 días de esta observación silenciosa, comprendí algo revolucionario. Empédocles no tenía una enfermedad física que causara síntomas emocionales, sino conflictos emocionales no resueltos, que se manifestaban como síntomas físicos. Su cuerpo había desarrollado un lenguaje sofisticado para expresar aquello que su mente filosófica se negaba a reconocer, que estaba viviendo una vida intelectualmente brillante pero emocionalmente vacía. Empédocles, le dije finalmente, tu cuerpo no está enfermo, está siendo extremadamente sabio. Cada síntoma es un mensaje urgente de tu alma, pidiendo que prestes atención a aspectos de tu vida que has estado ignorando. Le expliqué entonces el secreto que ningún médico de mi época comprendía. El cuerpo humano posee una inteligencia que trasciende la mente consciente. Cuando algo en nuestra vida está profundamente desequilibrado, pero nuestra mente se niega a reconocerlo, el cuerpo asume la responsabilidad de comunicárnoslo a través del único lenguaje que no podemos ignorar: el dolor, la fatiga, la enfermedad. Los síntomas no son enemigos a combatir, sino mensajeros a escuchar. Cada dolor tiene una geografía emocional específica. Cada enfermedad revela un conflicto interno particular. Durante las semanas siguientes, en lugar de prescribir más remedios, enseñé a Empédocles el arte de la contemplación corporal. Cada mañana debía sentarse en silencio y realizar un diálogo consciente con su cuerpo, preguntándole qué estaba tratando de comunicarle cada síntoma. Dolor en mi cabeza, aprendió a decirse. ¿Qué pensamientos obsesivos estás pidiendo que libere? Fatiga en mis músculos. ¿Qué cargas emocionales estás suplicando que solte? Tristeza en mi corazón. ¿Qué aspectos de mi vida están pidiendo más amor y atención? La transformación fue extraordinaria. A medida que Empédocles aprendía a escuchar los mensajes de su cuerpo y a actuar en consecuencia, sus síntomas comenzaron a disolverse naturalmente. No porque los hubiera suprimido, sino porque había atendido las necesidades profundas que expresaban. Reconcilió su relación con su padre, lo que eliminó sus dolores de cabeza. Redujo sus responsabilidades docentes para dedicar más tiempo
a la contemplación personal, lo que resolvió su fatiga crónica. Buscó compañías más afines a su sensibilidad, lo que alivió su melancolía. Maestro, me confesó meses después, descubrí que mi cuerpo es el médico más sabio que he conocido. Nunca me miente, nunca me confunde, nunca me prescribe algo que no necesito. Solo requiere que aprenda su lenguaje. Este caso cambió para siempre mi práctica médica. Comencé a enseñar a mis pacientes no solo a tomar remedios, sino a desarrollar esta capacidad de observación silenciosa que convierte cada síntoma en una oportunidad de autoconocimiento profundo. Aquí tienes tu 10ª medicina secreta. Cada día, dedica tiempo a realizar una contemplación corporal completa, escuchando los mensajes sutiles que tu sabiduría interior está intentando comunicarte. Siéntate cómodamente y lleva tu atención a cada parte de tu cuerpo, comenzando por la cabeza. No busques síntomas dramáticos, sino sensaciones sutiles, tensiones, pesadeces, calores, frío, pulsaciones. Cuando detectes alguna molestia, por pequeña que sea, no la ignores. Pregúntale directamente, ¿qué estás tratando de decirme? ¿Qué aspecto de mi vida necesita atención? ¿Qué cambio estás pidiendo que haga? Permanece en silencio y permite que la respuesta emerja naturalmente. No la fuerces, simplemente mantente receptivo. Tu cuerpo posee una sabiduría que supera cualquier diagnóstico externo. Lleva un registro diario de estos diálogos corporales. Pronto descubrirás patrones fascinantes, cómo ciertas emociones se manifiestan en órganos específicos, cómo determinados conflictos generan síntomas particulares, cómo tu cuerpo anticipa problemas antes de que tu mente los reconozca. Practica esta observación silenciosa durante una luna completa y desarrollarás la habilidad médica más valiosa que existe, la capacidad de diagnosticar y tratar las causas profundas de la enfermedad antes de que se manifiesten como síntomas graves. Tu cuerpo es un libro sagrado, escrito en el lenguaje más antiguo del universo. Aprende a leerlo y poseerás la biblioteca médica más completa jamás creada. Capítulo 11. Cada hombre lleva su sanador dentro. El 11º secreto que debo revelarte es el más liberador de todos. Dentro de ti habita un médico infinitamente más sabio que cualquier sanador externo. Una inteligencia curativa que conoce exactamente lo que necesitas en cada momento y posee el poder de regenerarte desde las profundidades de tu ser. Conocí a un huérfano llamado Alcibíades, no el famoso discípulo de Sócrates, sino un joven campesino que había crecido sin familia ni maestros en las montañas remotas de mi isla. A los 15 años, una herida infectada en su pierna amenazaba con costarle la vida o la extremidad. Cuando llegó a mi consultorio, traído por pastores que lo habían encontrado delirando de fiebre, su estado era desesperante. La gangrena había comenzado a extenderse y todos mis colegas recomendaban la amputación inmediata. Pero algo en su mirada me detuvo. A pesar del dolor y la fiebre, sus ojos reflejaban una serenidad extraña, como si poseyera un conocimiento secreto sobre su propia condición. Maestro, me dijo con voz débil pero firme, durante los días que estuve solo en la montaña, esperando la muerte, algo extraordinario sucedió. Comencé a escuchar una voz interior que me hablaba constantemente, diciéndome exactamente qué hacer para sanar. Le pedí que me explicara esa experiencia. Sus palabras me revelaron algo que cambiaría para siempre mi comprensión de la autocuración. Esa voz me decía qué hierbas buscar, cómo aplicarlas, cuándo descansar, cómo respirar para calmar el dolor. Pero lo más extraño era que también me mostraba imágenes de mi pierna completamente sana, como si ya hubiera sanado y yo solo tuviera que recordarlo. Durante los días siguientes, observé fascinado cómo este joven sin educación médica aplicaba tratamientos que rivalizaban con mis mejores técnicas. No seguía protocolos aprendidos, sino que parecía recibir instrucciones momento a momento de una sabiduría interna infalible. Veía cómo colocaba sus manos sobre la herida y entraba en estados de concentración profunda,
donde parecía dialogar silenciosamente con su cuerpo. Después de estas sesiones, la inflamación disminuía visiblemente y el proceso de cicatrización se aceleraba. ¿Cómo sabes exactamente qué hacer?, le pregunté una tarde mientras cambiaba sus vendajes. No lo sé con mi mente, me respondió, pero algo dentro de mí lo sabe perfectamente. Es como si llevara un médico invisible que nunca se equivoca. En 2 semanas, lo que todos considerábamos una amputación inevitable se había convertido en una curación completa. Su pierna no solo sanó, sino que quedó más fuerte que antes. Este caso me obligó a reconocer una verdad que había estado ignorando. Cada ser humano nace con un sistema de autocuración que trasciende cualquier conocimiento médico externo. Este médico interior conoce la historia completa de nuestro cuerpo, comprende exactamente qué necesitamos y posee recursos curativos que ninguna medicina externa puede igualar. Pero aquí está el secreto que Alcibíades me reveló. Este sanador interno solo puede actuar cuando aprendemos a silenciar el ruido de nuestras mentes ansiosas y a escuchar sus instrucciones sutiles. Le pedí que me enseñara su técnica. Lo que aprendí se convirtió en la práctica más poderosa de mi arsenal terapéutico, el diálogo diario con el médico interior. Cada mañana, me explicó, me siento en silencio y pregunto a mi cuerpo, ¿qué necesitas hoy para estar más sano? Entonces espero, sin forzar respuestas, hasta que percibo una sensación, una imagen o una idea que surge naturalmente. A veces la respuesta es física, necesito más agua o necesito caminar al sol. Otras veces es emocional, necesito llorar o necesito reír. Y ocasionalmente es espiritual, necesito silencio o necesito contemplar la naturaleza. Implementé esta práctica con todos mis pacientes y los resultados fueron extraordinarios. Aquellos que aprendían a consultar diariamente con su médico interior experimentaban curaciones que desafiaban mis predicciones más optimistas. Aquí tienes tu 11ª medicina secreta. Cada mañana, antes de levantarte, establece una conversación consciente con la sabiduría curativa que habita en tu interior. Coloca una mano sobre tu corazón y otra sobre tu vientre. Respira profundamente y pregunta en silencio, médico sabio que vives en mí, ¿qué necesito hoy para estar más saludable, más equilibrado, más pleno? No busques respuestas complicadas. Escucha las sugerencias simples que emergen. Beber más agua, respirar más profundamente, caminar en la naturaleza, descansar, expresar una emoción guardada. Durante el día, antes de tomar decisiones importantes sobre tu salud, vuelve a consultar. ¿Esto que estoy a punto de comer, hacer, pensar, nutre mi bienestar o lo agota? Por la noche, agradece a tu médico interior. Gracias por cuidarme constantemente, por regenerar mi cuerpo mientras duermo, por conocer exactamente lo que necesito. Practica este diálogo durante una luna completa. Descubrirás que posees acceso directo a una fuente de conocimiento médico personalizado, actualizado momento a momento según tus necesidades específicas. Tu médico interior nunca te abandona, nunca se equivoca, nunca te cobra honorarios, solo espera pacientemente que recuerdes consultarlo y confíes en su sabiduría infinita. Capítulo 12. Como es arriba, es abajo. El secreto final. El 12º y último secreto que confío a tu alma es el más grandioso de todos. No eres un fragmento aislado de carne perdido en un universo indiferente, sino un cosmos completo, en miniatura, conectado íntimamente con cada estrella, cada planeta, cada fuerza que mueve la inmensidad infinita. Esta revelación final llegó a mí durante una noche que jamás olvidaré. Era el solsticio de verano y había subido al monte más alto de Kos para observar las estrellas, como era mi costumbre en las fechas sagradas. Pero esa noche, algo extraordinario sucedió que cambió para siempre mi comprensión de la medicina y de la vida misma. Mientras contemplaba la danza eterna de las constelaciones, una visión se apoderó de mi conciencia con una claridad que trascendía cualquier experiencia anterior. Vi, con una percepción que no era física, sino espiritual,
como cada órgano de mi cuerpo correspondía exactamente con un cuerpo celeste. Mi corazón pulsaba al ritmo del sol, centro ardiente que distribuye vida a todo el sistema. Mis pulmones respiraban siguiendo las fases de la luna, expandiéndose y contrayéndose como las mareas cósmicas. Mi hígado procesaba las sustancias de mi cuerpo, igual que Júpiter gobierna y equilibra las fuerzas planetarias. Pero la revelación no se detuvo ahí. Comprendí que mis venas replicaban los ríos terrestres, que mi sangre fluía como los océanos infinitos, que mis huesos formaban montañas internas y que mi piel era la atmósfera que protegía mi cosmos personal. En ese momento de iluminación total, recibí el conocimiento más profundo que jamás había poseído médico alguno. Cuando una persona enferma, no solo se desequilibra su cuerpo individual, sino que se rompe su armonía con las fuerzas cósmicas que la sustentan. La verdadera sanación no consiste únicamente en restaurar funciones orgánicas, sino en reconectar al ser humano con su lugar sagrado en la sinfonía universal. Durante las semanas que siguieron a esta revelación, comencé a observar a mis pacientes con ojos completamente nuevos. Vi cómo aquellos que habían perdido su conexión con los ritmos naturales desarrollaban enfermedades que reflejaban ese divorcio cósmico. Los insomnes habían perdido su sincronización con los ciclos lunares. Los melancólicos se habían desconectado de la energía solar. Quienes sufrían de digestiones pesadas habían olvidado comer según las estaciones. Los que padecían dolor crónico habían dejado de caminar descalzos sobre la tierra madre. Desarrollé entonces el tratamiento más revolucionario de mi carrera, la medicina cósmica, que no solo trataba síntomas individuales, sino que restauraba la armonía perdida entre el microcosmos humano y el macrocosmos infinito. Recuerdo especialmente el caso de una anciana noble llamada Helena, aquejada de una fatiga tan profunda que apenas podía levantarse de su lecho. Había consultado a todos los médicos de Atenas sin encontrar alivio. Cuando llegó a mí, reconocí inmediatamente que su mal no era físico, sino cósmico. Había perdido por completo su conexión con las fuerzas vitales del universo. En lugar de prescribirle hierbas o dietas, le ordené algo que ningún médico había recetado jamás. Debía pasar cada amanecer contemplando la salida del sol, cada mediodía observando las nubes, cada atardecer admirando la puesta solar y cada noche dialogando en silencio con las estrellas. Pero maestro, me objetó, ¿cómo puede curarme el simple hecho de mirar el cielo? Helena, le expliqué, has olvidado que eres hija de las estrellas, hermana del sol, pupila de la luna. Tu fatiga no viene de falta de energía, sino de desconexión con las fuentes infinitas de energía que te rodean. Cuando recuperes tu lugar en el cosmos, la vitalidad regresará naturalmente a ti. La transformación fue gradual pero inequívoca. A medida que Helena restablecía su diálogo diario con las fuerzas cósmicas, su energía comenzó a renovarse desde adentro. Al cabo de 2 meses, había recuperado no solo su vitalidad física, sino una serenidad y sabiduría que no había poseído ni en su juventud. Maestro, me confesó tiempo después, descubrí que nunca había estado realmente enferma. Simplemente había olvidado quién soy en realidad. Una expresión temporal del cosmos eterno. Una nota individual en la sinfonía infinita de la creación. Aquí tienes tu 12ª y final medicina secreta. La meditación cósmica que te reconectará con tu verdadera identidad como ser universal, expresándose temporalmente en forma humana. Cada noche, cuando las estrellas emerjan en el cielo, sal de tu morada y busca un lugar donde puedas contemplar la inmensidad sin obstáculos. Recuéstate sobre la tierra madre y permite que tu cuerpo recuerde su origen cósmico. Respira profundamente y declara: soy parte integral del cosmos infinito. Las mismas fuerzas que mueven las galaxias late en mi corazón. Los mismos elementos que forman las estrellas constituyen mi cuerpo. La misma inteligencia que ordena los planetas guía mi sanación. Visualiza cómo hilos de luz invisible conectan tu corazón con el sol, tu mente con las estrellas, tu cuerpo con la tierra.
Siente cómo la energía cósmica fluye hacia ti desde todas las direcciones, nutriendo cada célula de tu ser con vitalidad infinita. Permanece así durante al menos 20 minutos, sintiendo cómo te expandes hasta abarcar el universo entero y cómo el universo entero se contrae hasta caber dentro de ti. Practica esta meditación cósmica religiosamente durante una luna completa. Experimentarás la transformación más profunda posible. Dejarás de verte como un individuo aislado, luchando contra la enfermedad, y te reconocerás como un cosmos consciente, con acceso directo a todas las fuerzas sanadoras del universo. Esta es la medicina final, aquella que trasciende todas las demás porque no solo sana el cuerpo, sino que despierta la conciencia a su verdadera naturaleza cósmica. Ahora posees los 12 secretos que ocultaron durante milenios. Úsalos con la sabiduría de los dioses y la compasión de los santos. Recuerda siempre que no eres solo un médico de tu propio cuerpo, sino un guardián de conocimientos sagrados destinados a sanar no solo individuos, sino la humanidad entera. El cosmos habita en ti. Tú habitas en el cosmos. Esta unidad es la fuente de toda sanación verdadera.